Muy bien, mis hermanos, tengan abiertas sus Biblias en el primer libro de Samuel, en los capítulos 5 y 6, en el día de hoy. Y cuando hablamos, mis hermanos, de lo que es la abdicación aplicado a un monarca, la abdicación básicamente es que ese monarca cede y deja lo que es su soberanía, su corona, su reino a otra persona. Cuando el monarca abdica, lo que hace es, en cierta manera, dejar su reinado y su soberanía. Y los capítulos, básicamente 5 y 6 del primer libro de Samuel, nos hablan de que Dios no abdica. Dios no ha dejado ni dejará su reino. Y básicamente para poder entender esto, mis hermanos, debemos recordar un poquito lo que vimos en el último mensaje, en el capítulo 4 de este primer libro de Samuel. Si recuerdan, lo que ahí sucede, mis hermanos, es que la gloria de Dios abandonó su casa y abandonó su pueblo. Y ese abandono de la gloria de Dios se centralizó todo en el hecho de que los filisteos tomaron el arca de Dios, tomaron el arca del pacto. Y ese arca simbolizaba, entre otras muchas cosas, lo que era la presencia misma de Dios, pero también el arca simbolizaba lo que era el estrado del trono de Dios. Fíjense que esto lo vimos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, versículo 2, David decía lo siguiente: una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para que el estrado de los pies de nuestro Dios, el estrado de los pies de nuestro Dios. Por lo tanto, el arca también era representativa del estrado del trono de Dios. Es decir, el reinado de Dios tocaba sobre esta tierra en la presencia misma del arca. Y ese arca fue tomada por lo que eran los filisteos, debido a una fe errónea de su pueblo. Una fe que se pensó que podía utilizar a Dios a su propio antojo, una fe que era ciega a lo que era el pecado, y un lugar que había perdido ya todo lo que era el honor y la reverencia a Dios. Dios en cierta manera se autoimpuso un exilio, es decir, permitió que el arca, que representaba lo que era su presencia y su reino en medio de su pueblo, fuese tomada. Y el nombre que fue escrito en ese niño que nació fue Icabod, porque la gloria de Israel ha sido traspasada. Y fíjense que al final del capítulo 4, mis hermanos, esto nos levanta toda una serie de preguntas. Las preguntas que levantan es: ¿qué sucederá ahora con el reino de Dios? ¿Verdaderamente los filisteos vencieron a Dios? ¿Verdaderamente Dagón, el dios de los filisteos, venció a Jehová? Y al final del capítulo 4 parece ser que la respuesta es que los dioses de este mundo y las naciones de este mundo, como los filisteos, han vencido el reino de Dios. ¿Es así? Pues bien, la respuesta es que no. Y esta respuesta se encuentra precisamente en los capítulos 5 y 6, donde nos muestran de que Dios no ha sido vencido, de que Dios no ha dejado su reino. Por tanto, con esta idea de que Dios no deja su reino, sino que sigue gobernando, en el día de hoy de estos dos capítulos podemos destacar 3 puntos y una última aplicación. Primero, lo que es la afirmación divina de que Dios no ha dejado su reino. Segundo, el reconocimiento a tener frente a la evidencia de que Dios no ha dejado su reino. Y tercero, lo que es la reverencia a la santidad del Dios que no ha dejado su reino. Y terminaremos con una última aplicación, que es precisamente la aplicación del reino de Dios en Cristo, ese reino que Dios no ha dejado. Vamos al primer punto, mis hermanos, lo que es la afirmación divina de que Dios no ha dejado su reino. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 5 de Primera de Samuel. Y la pregunta aquí es: ¿cómo se nos presenta? ¿Cómo Dios nos da esa afirmación de que no ha dejado su reino? Y primero nos la da estableciendo su poder. Fíjense que esto lo vamos a ver en los primeros 5 versículos del capítulo 5, mis hermanos, porque aquí nos encontramos lo que es la batalla entre Dagón, el dios de los filisteos, y Jehová, el Dios de Israel.
Los filisteos, mis hermanos, habían llevado el arca de Dios, el arca del pacto. Y lo que esto significaba, lo que tenían en mente, lo que esto simbolizaba, mis hermanos, es que verdaderamente los filisteos habían vencido no solamente a Israel, sino que también habían vencido a Dios. Dagón, el rey, el dios de los filisteos, ahora era rey y era aquel que había vencido a Jehová. Como les dije, si hubiese periódicos en aquel tiempo, mis hermanos, los titulares de los periódicos de aquel tiempo sería: Dagón, el dios de los filisteos, venció a Jehová. Dagón ha vencido el poder y el señorío del Dios de Israel. Y fíjense que esto, mis hermanos, el autor lo muestra de manera clara. Si se dan cuenta, los primeros versículos, los dos primeros versículos del capítulo 5, fíjense cómo hay un énfasis en cierta manera en que capturaron el arca. Fíjense en el versículo 1, cuando los filisteos capturaron, literalmente tomaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Versículo 2 lo mismo, y tomaron los filisteos el arca de Dios. Fíjense que aquí toman el arca, capturan el arca, la llevan de lo que es Benecer, la llevan a Asdod, es decir, mueven básicamente a Dios de un lado a otro. Es como si pusiesen a Dios en esa caja de madera forrada su exterior de oro, mis hermanos, y lo tomaron y lo movieron de un sitio a otro. Y no hicieron cualquier cosa con él, lo llevaron no solamente a Asdod, sino que lo metieron ¿dónde, mis hermanos? Fíjense que lo metieron en la casa misma de Dagón. Fíjense el versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahora, no piensen, mis hermanos, que aquí los filisteos pusieron el arca de Dios, que para ellos simbolizaba en cierta manera lo que era la presencia misma de Dios. Cuando el arca llegó al campamento de Israel en el capítulo 4, los filisteos se pusieron las manos en la cabeza porque decían que los dioses habían llegado en medio de su pueblo. Por tanto, poner el arca en casa de Dagón era poner a Dios en casa misma de Dagón, pero no pusieron a Dios a la par, mis hermanos, de Dagón. Dagón era el dios por excelencia dentro del panteón de los filisteos. Era el dios de la vegetación, el dios de la fertilidad. Y cuando pusieron el arca del pacto, cuando pusieron el arca de Dios en la casa de Dagón, mis hermanos, Dios no tenía el mismo estatus que Dagón en esa casa. Pusieron a Dios, mis hermanos, en esa casa delante del Dios que había vencido, Dagón. Y Dios simplemente era allí un siervo supeditado a Dagón. Dios estaba supeditado a ese ídolo de los filisteos. Pero fíjense ese énfasis que les he marcado. Tomaron. Fíjense el versículo 1. Cuando los filisteos capturaron, tomaron el arca de Dios. Versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios. Eso es enfático, mis hermanos, en estos versículos. El autor está haciendo énfasis en que tomaron y movieron el arca, tomaron y movieron a Dios como ellos quisieron. Lo tomaron de Benecer y lo movieron hasta Asdod. Lo tomaron y lo pusieron en la casa de Dagón. Es decir, manipulaban a Dios y movían a Dios como bien les parecía y como bien les convenía. Pusieron a Dios y con sus manos humanas lo movían de un lado a otro, mis hermanos. Si lo pusieron en lo que era la casa de su Dios, evidentemente tenían ahora otro Dios. Los filisteos eran sincretistas, mis hermanos. Podían tener los dioses que quisiesen. Ahora bien, siempre y cuando ninguno de esos tuviese competencia con el que era el Dios por excelencia, que era Dagón. Por tanto, fíjense, mis hermanos, qué imagen. Se nos da la imagen de una tremenda indefensión y derrota por parte de Dios. En las manos de los filisteos, Dios será movido como los filisteos querían. En las manos de los filisteos, Dios será llevado, no quizá donde él quería, entre comillas, sino donde los filisteos querían. Era movido, manipulado, puesto en el sitio que ellos querían y por debajo de Dagón. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es una imagen terrible. Es la imagen de como si Dios hubiese sido derrotado
y sometido no solamente a Dagón, sino también a esa nación pagana, los filisteos, que lo consideraron como cualquier otro ídolo, poniéndolo en la casa de su Dios, moviéndolo como ellos querían. Ahora lo pongo aquí, ahora lo saco de aquí, ya no lo pongo allá. Pero ¿qué sucede entonces, mis hermanos? ¿Qué sucede cuando toman y ponen al arca de Dios? Y fíjense que es significativo, que siempre que los filisteos toman el arca, siempre se menciona el arca de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendían que los dioses habían llegado en medio del campamento de Israel. Cuando ahora Dios empieza a actuar, el autor cambia. Ya no es el arca de Dios, es el arca de Jehová. Es el arca del Dios del pacto. Y fíjense qué es lo que sucede ahora. Ponen el arca en lo que es la casa de Dagón. Y ahora fíjense, mis hermanos, en el versículo 3. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca, ¿se dan cuenta? De Jehová. Ya no es el arca de Dios, ahora es el arca de Jehová, mis hermanos. Fíjense qué imagen tan sorprendente. Dagón, ahora llegan aquí todo lo que son los filisteos. Vamos a ver la nueva adquisición que tenemos en nuestro museo, mis hermanos. Vamos a ver lo que es ahora esa reliquia arqueológica que hemos conseguido de lo que son los israelitas y ese Dios que hemos vencido. Y llegan bien de mañana, mis hermanos, a lo que es la casa de Dagón y se encuentran a Dagón. Se encuentran a su Dios, ¿de qué manera? Fíjense, mis hermanos, postrado en tierra. Su rostro postrado en tierra, ¿delante de qué, mis hermanos? Fíjense, delante del arca de Jehová. Dagón ahora postrado, sometido delante de lo que es el Dios Jehová, es decir, el nombre que viene básicamente de ese Dios del Éxodo, del Dios que salvó a su pueblo, del Dios que veremos obró con mano fuerte en Egipto, del Dios que es el Dios básicamente que redimió a su pueblo. Ahora Dagón está postrado delante de Dios. Qué imagen, mis hermanos. Pero ahora viene lo cómico aquí. Ahora viene lo cómico. ¿Qué es lo que hacen los filisteos, mis hermanos? Fíjense al final del versículo 3. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Llegan ahí y dicen, ¡ostras, se nos ha caído el Dios! ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues vamos a tomarlo porque no puede ponerse de pie por sí solo este Dios, ¿ya? Posiblemente, ¿qué tipo de Dios es este, mis hermanos? Posiblemente la batalla había sido tan fiera con Jehová que Dagón estaba cansado. Posiblemente los adoradores habían ido a adorar tan de mañana que Dagón estaba muy dormido, mis hermanos. O posiblemente es que Dagón era falso y de cartón piedra, mis hermanos. Pero fíjense que tuvieron que tomarlo y ponerlo en su sitio. ¿Qué Dios es este que no puede ponerse él solo en su lugar, mis hermanos? Me recuerda a esas procesiones de Semana Santa donde llevan a los santos ahí, de repente el santo cae y todos se ponen las manos en la cabeza. ¡Ay, va, levanten el santo que se nos ha caído ya! ¿Qué tipo de Dios es ese que no podía ponerse en su sitio por sí solo, mis hermanos? Fíjense que estos son los dioses del mundo. Esos son los dioses, mis hermanos, de este mundo, sean físicos, sean filosóficos, sean ideológicos. No se sustentan por sí solos. No pueden sustentarse por sí mismos. Necesitan sí o sí de las manos del ser humano para tomarlos y ponerlos en su sitio. Y así son los dioses de este mundo y será cualquier dios en nuestra vida si no tenemos al único Dios vivo y verdadero que es Jehová, mis hermanos. Y fíjense qué lenguaje utiliza aquí. Tomaron a Dagón. ¿Escuchan? Tomaron a Dagón. La misma palabra que se utiliza cuando tomaron el arca de Dios. Tomaron el arca de Dios. Tomaron el arca de Dios. Metieron el arca de Dios en la casa de Dagón. Tomaron a Dagón, lo pusieron en su sitio. ¿Qué es lo que está haciendo la Biblia aquí, mis hermanos, con ese paralelo? ¿Saben qué es lo que la Biblia hace aquí? La Biblia, mis hermanos, nos muestra
que entendieron y tomaron a Dios como si fuese cualquier otro ídolo. Los filisteos se confundieron y se pensaron que podían considerar y usar a Dios como si fuese un ídolo falso como era Dagón. Lo tomaron y lo trataron de la misma manera. Y cuando van por la mañana y Dagón está sometido y postrado delante de Dios, era Dios estableciendo y diciendo, no soy como los otros, no soy como esos ídolos falsos, no soy un ídolo más de los vuestros. Dios estableció su poder sobre Dagón, pero ahora fíjense, lo ponen en su sitio. Y ahora viene el segundo strike y el definitivo, mis hermanos. Fíjense el versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre un umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Fíjense qué imagen, mis hermanos. Ahora no solamente Dagón está postrado delante de Dios, sino que ahora Dagón está ¿qué? Está desmembrado y decapitado delante de Dios. Y eso, mis hermanos, de decapitar, de romper la cabeza, mis hermanos, era una victoria militar. Eso es lo que se hacía muchas veces en los enemigos mismos. Escuchen a Josué, capítulo 10, los versículos 24 al 26. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de esos reyes. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Los pies sobre los cuellos, sobre la cabeza de esos reyes era símbolo de victoria militar. Era símbolo, mis hermanos, de establecer el poder sobre esos que habían sido vencidos. Y aquí cuando van de mañana y se encuentran a Dagón postrado, desmembrado y decapitado, mis hermanos, ¿qué era la afirmación que Dios estaba estableciendo? La afirmación que Dios establecía es que Él no había dejado su reino, Él establecía su poder absoluto sobre ese ídolo falso. Se equivocaron los filisteos, trataron, mis hermanos, a Dios con su paganismo de su tiempo, como si fuese un ídolo más. Y el paganismo, mis hermanos, del tiempo de los filisteos no es tan distinto al paganismo de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, en cierta manera, Dios puede de una manera u otra tener cabida en la vida de uno en esta sociedad. Dios puede tener cabida siempre y cuando sea un Dios que pueda tomarlo, moverlo y ponerlo donde yo quiera a mi antojo. Aquí lo pongo, aquí lo dejo, ahora no me va bien, aquí lo saco, aquí lo pongo y aquí lo dejo. Dios tiene cabida en la medida que el poder de su reino no entre en conflicto con lo que son los ídolos de este tiempo. Los dioses de este tiempo, ya sean a nivel de ideologías, de tolerancia posmoderna, mientras no entren en conflicto, Dios tiene cabida. Pero siempre y cuando pueda moverlo de un lado a otro a mi conveniencia. ¿Saben? El problema, mis hermanos, es lo que un autor ha llamado el paganismo cristiano. ¿Y qué es eso del paganismo cristiano, mis hermanos? Es básicamente de aquellos que sí, que creen en Dios, pero siguen creyendo que pueden poner a Dios y tomarlo en el sitio y en el lugar que ellos quieren para que no interfiera con aquellas cosas de su vida que no quieren que sean modificadas por el poder del reino de Dios. Ese paganismo cristiano de que a veces se piensa como esos fariseos de que Dios, mis hermanos, nos necesita para ponerse en su lugar. Saben, Dios tiene la manera de enseñarnos cosas, mis hermanos. Y yo ayer estaba tremendamente preocupado de cómo predicaría hoy. Ya no pude cantar, ¿eh? Pero ¿cómo predicaría hoy, mis hermanos? Y esta mañana, que no puedo dormir porque me he despertado así, mis hermanos, con la nariz tapada y todo, ya saben cómo esto va, de los resfriados, ¿no?
Pero al final pensabas que al fin y al cabo, Dios no me necesita. Él puede, mis hermanos, cambiar el corazón simplemente con un cántico que Noemí haya cantado y que Carlos haya tocado. Puede cambiar, mis hermanos, simplemente con la lectura de la palabra que se ha llevado a cabo por Andrés o por José Carlos, mis hermanos. Como aquel trabajador que estaba comiéndose un bocadillo, mis hermanos, y fue Spurgeon ahí a probar la acústica del lugar donde iba a predicar y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ¡pam! Aquel obrero que se comía su bocadillo fue tocado por Dios, mis hermanos. A veces tenemos ese cristianismo pagano, mis hermanos, de pensar que Dios en cierta manera nos necesita. ¿Saben que nuestra adoración, nuestro servicio a Dios nunca fluye de la necesidad de Dios, siempre fluye de su gracia y de su misericordia hacia nosotros? Dios no dejó su reino estableciendo su poder sobre ese ídolo, pero estableciendo algo más, estableciendo su señorío sobre esa nación de los filisteos. Y fíjense, ahora vamos del versículo 6 al versículo 12 del capítulo 5, mis hermanos. Y fíjense que ahora es lo que se produce sobre Filistea, sobre 3 ciudades de las 5 principales de Filistea, Asdod, Gat y Ecrón, mis hermanos. Y fíjense que es interesante ahora que Dios ha vencido, ha establecido su poder sobre Dagón. Y ahora va a establecer su señoría, su señorío sobre esa nación pagana. Y fíjense que todo sucede por lo que es la mano de Jehová. Esto es algo que viene marcado una y otra vez en esta sección. Fíjense en el versículo 6, mis hermanos. Y se agravó la mano de Jehová. Fíjense en el versículo 7, a mitad. Porque su mano es dura. Fíjense ahora en el versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad. Fíjense ahora el versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuelvas a su lugar, y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. ¿Se dan cuenta? Todo es por la mano de Dios. Y eso es importante, porque esa expresión, la mano de Dios, mis hermanos, es una expresión que el autor de 1 Samuel no se la saca de la manga. Es una expresión que está muy relacionada con un momento de la historia de Israel particular, sobre todo con lo que es el momento del Éxodo, mis hermanos. Cuando Dios movió su mano, su diestra poderosa, para redimir a su pueblo, para juzgar a Faraón y a Egipto. Y eso es importante porque debemos entender de que toda esta sección del capítulo 5 y 6, el autor la construye con el trasfondo del Éxodo detrás de ella. Hay una gran cantidad de paralelos entre lo que aquí sucede y el Éxodo, mis hermanos. En especial lo que la mano de Dios hizo contra Faraón y contra los egipcios. Fíjense, uno de los paralelos es la mano de Jehová. Otro de los paralelos, mis hermanos, fíjense los versículos 10 y 11, cuando se nos dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Es decir, envíanos, nos van a matar, sacar ese arca rápido de aquí. El lenguaje es el mismo que aparece en Éxodo 12, versículo 33. Con el ansia que tenían los egipcios de que se largasen ya de una vez por todas las plagas que habían caído. Fíjense, Éxodo 12, 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa y echarlos de tierra porque decían, todos somos muertos. Ese es otro paralelo. Pero fíjense, mis hermanos, hay otro paralelo. Fíjense en el capítulo 6 y el versículo 4. Cómo interpretan lo que vino sobre ellos con esos tumores, esas ratas. Fíjense, capítulo 6, versículo 4. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga. ¿Se dan cuenta? Entienden lo que había sucedido como una plaga. Y ahora viene la afirmación última del trasfondo del Éxodo. Fíjense en el capítulo 6, versículo 6.
¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El trasfondo del Éxodo está en lo que Dios ahora está haciendo sobre los filisteos, mis hermanos. Por lo tanto, el Dios que actúa ahora sobre ellos es el mismo Dios que actuó y juzgó a Egipto. Eso quiere decir, mis hermanos, que la manera de entender esas plagas que llegan sobre los filisteos, el propósito de esas plagas los vamos a tener que entender de la misma manera que era el propósito de las plagas en Egipto. La pregunta es, ¿qué propósito tenían esas plagas en Egipto y qué propósito tenían esas plagas aquí, mis hermanos? Fíjense primero, en los versículos, mis hermanos, del 6 al 12 tienen un movimiento. ¿Ya? Tiene un movimiento, y es que en ese movimiento sucede lo mismo. Hay una serie de ciclos. Los versículos del 6 al 8. Viene la mano de Jehová y es gravosa sobre, primeramente, Asdod. Y se producen básicamente entonces tumores. Aquí la palabra tumores es un tanto extraña, porque podía referirse o bien, mis hermanos, a hemorragias, o bien, algunos lo interpretan como lo que eran hinchazones que salían en la ingle, que salían en los sobacos, que tenía relación con lo que era una plaga bubónica producida por los ratones. Y si se dan cuenta, en el capítulo 6, versículo 4, se menciona que una de esas plagas fueron básicamente ratones. Bueno, fuesen lo que fuesen, mis hermanos, la mano de Jehová se agrava sobre Asdod, hay plagas, y entonces viene la interpretación. Eso nos ha sucedido y se produce el primer movimiento. Manden el arca fuera de aquí. ¿Mándenla a dónde? A Gat. Era otra de las ciudades básicamente principales de las 5 ciudades que formaban Filistea en cierta manera. La mandan a Gat. ¿Por qué la mandaron a Gat? No lo sé. Quizá tenían gente ahí que no les caía bien. Mándenla a Gat básicamente. ¿Ya? Llegan ahí y se produce exactamente lo mismo, mis hermanos. La mano de Dios se agrava sobre ellos, empieza entonces a haber tumores y las plagas, y se produce entonces, mis hermanos, el segundo movimiento. Y la mandan a Ecrón. Y en Ecrón, mis hermanos, se produce exactamente lo mismo. Los de Ecrón se ponen las manos en la cabeza y dicen, saquen esa arma de destrucción masiva de en medio de nosotros, mis hermanos. Pero fíjense lo que sucede, aquí es significativo. Asdod, Gat, Ecrón. Es decir, es como si las plagas están en cierta manera moviéndose a lo largo de todo el territorio de Filistea, de la misma manera que las plagas se movieron a lo largo del territorio de Egipto, menos Gosén. Y fíjense, mis hermanos, que con esto ahora la pregunta es, ¿qué propósito tuvieron las plagas en el primer éxodo? Porque esto aquí es como un pequeño éxodo. Como Dios juzgó a Egipto y a Faraón, ahora juzga aquí de la misma manera a lo que son los filisteos. ¿Qué propósito tuvieron en Egipto? Tuvieron varios propósitos, pero uno de ellos, ¿saben cuál fue, mis hermanos? Uno de ellos fue un propósito revelador, de revelar quién era Dios. Cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón y le dijeron, Jehová ha dicho que dejes ir a su pueblo, ¿qué es lo que respondió Faraón, mis hermanos? ¿Saben lo que respondió? Fíjense en el capítulo 5, versículo 2 de Éxodo. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? Yo no le conozco. Y Dios le va a decir, Faraón, ahora me vas a conocer. Y esas plagas sobre Egipto, mis hermanos, fueron la revelación, ¿saben de qué? De que Jehová es Dios. De que Jehová es Señor absoluto. Porque cada una de esas plagas, mis hermanos, cada una de esas plagas no solamente era vencer a Egipto, no solamente era vencer a Faraón, era vencer a todos y cada uno de los dioses de Egipto. La primera plaga fue sobre el Nilo, el agua en sangre, el dios de la fertilidad para Egipto, vencido por el señorío de Dios. La última plaga fue ¿sobre quién? Sobre los primogénitos. ¿Quién fue vencido? El dios último de Egipto, Faraón mismo. Mis hermanos, esas plagas de Egipto eran el ¿qué?
eran la demostración y el establecimiento del señorío de Dios, diciéndole a Faraón, Faraón, tú no eres Señor. Egipto, tú no eres Señor. Los dioses de Egipto no son Dios y Señor. Yo soy el único Dios y Señor. Y esto, mis hermanos, es precisamente lo que sucede aquí. Cuando Dios manda esas plagas sobre los filisteos, les está dando, mis hermanos, la revelación de que Él es Dios. De que solamente Jehová es Señor. De que Él establece su señorío sobre esa nación y esos dioses. Mis hermanos, ¿saben qué? A veces podemos pensar en el mundo en que vivimos, que ese mundo, mis hermanos, y las naciones de este mundo han acabado totalmente con lo que es el reino de Dios. Han finiquitado lo que son sus valores, han finiquitado los principios del reino de Dios. Pero mis hermanos, ¿qué nos muestra esto? De que Dios no puede ser vencido, mis hermanos. De que el reino de Dios, Dios lo sigue manteniendo en sus manos y Él tiene el señorío absoluto sobre las naciones de este mundo. Por muchos Putin, por muchos Kim Jong-un y estos cohetes y lo que haya, mis hermanos, por muchos, Dios es aquel que tiene el reino en sus manos y el señorío completo sobre este mundo. Y no hay quizá un ejemplo mayor de esto, mis hermanos, que la cruz misma del Calvario. Uno podía mirar aquella cruz y podían ver que ahí, mis hermanos, Cristo estaba siendo derrotado. Ahí el reino del Mesías estaba siendo derrotado, pero era todo lo contrario, mis hermanos. Era la mayor victoria de Dios en aquella cruz, donde los enemigos de Dios y los enemigos de su pueblo estaban siendo vencidos en aquella cruz. Mis hermanos, Dios no ha dejado su reino. Y lo demuestra aquí estableciendo su poder y estableciendo su señorío sobre todo. Dios no ha dejado su reino. La pregunta aquí es, entonces, frente a esta evidencia, ¿qué reconocimiento hay de ello? Y eso nos lleva al segundo punto, que es el reconocimiento a tener frente a la evidencia de que Dios no ha dejado su reino. Y es un reconocimiento, primero, mis hermanos, que no cierra el corazón a la gloria de Dios Rey. Un reconocimiento de que no cierra el corazón a la gloria de Dios Rey. Y eso nos lleva, mis hermanos, al capítulo 6 de Primera de Samuel. Ahora aquí vemos cómo el arca va a retornar básicamente a su pueblo. Es como el último libro del Señor de los Anillos, mis hermanos, el retorno del rey. ¿Ya? Ahora el rey, mis hermanos, y su trono va a retornar a lo que es en medio de su pueblo. Ahora bien, antes de eso, hay un debate teológico, mis hermanos. Aquí los filisteos tienen un debate teológico. Y la cuestión es, ¿cómo devolvemos a Dios a su pueblo? ¿Cómo lo devolvemos? ¿Ya? Bueno, y ahí se reúnen los sacerdotes y los adivinos. En el versículo 1 del capítulo 6, en el versículo 2, entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos, como en Egipto. Y sale aquí ahora la pregunta, ¿cómo devolvemos a Dios a los suyos? Porque parece ser que algo claro tenían, mis hermanos, parece ser, de que no podían enviar a Dios con las manos vacías, mis hermanos. Y que al menos algún tipo de sacrificio tenían que obrar para expiar el mal que les había sucedido. ¿Ya? Parece ser, mis hermanos, que algo entendían, de que para sacar el mal ya se necesitaba un sacrificio de expiación. Pero nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que los filisteos seguían sin entender nada. Seguían tratando a Dios como un mero ídolo. Pero aquí está su debate. Bueno, ¿cómo lo devolvemos? Bueno, aquí salen, bueno, esta es la manera en cómo van a tener que devolverlo, mis hermanos. Y van a tener que hacer una ofrenda de expiación, mis hermanos, con tumores de oro y ratas de oro y poner el arca. Bueno, fíjense en el capítulo, versículos 4 y 5, mis hermanos, del capítulo 6. Si ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra,
y daréis gloria a Dios. Tanto raro. Tumores de oro, ratones de oro. Uno lee esto, mis hermanos, y dice, eso les hubiese podido salir muy mal, mis hermanos. Incluso mucho peor. ¿Saben por qué? Porque todo lo que los filisteos estaban haciendo ahora estaba totalmente prohibido por la ley de Dios. No podían hacerse figuras de nada que había aquí en la tierra. Fíjense en Éxodo 24, mis hermanos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Figuras de tumores y figuras de ratones, mis hermanos. Después hacían figuras de ratones, de ratas, mis hermanos, que era, por Levítico, un animal impuro, mis hermanos. Fíjense en Levítico 11:29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie. Entonces estaban haciendo figuras de ratones, un animal impuro, y estaban haciendo figuras de tumores, de partes del cuerpo impuras delante de Dios, mis hermanos. Uno ve esto y dice, pero ¿por qué Dios no acabó de pegarles un palo totalmente a esos filisteos? Cuando están actuando totalmente en contra de lo que es la ley de Dios. ¿Y saben por qué Dios no lo hizo, mis hermanos? Hay varios motivos, pero uno de ellos, mis hermanos, es porque esos filisteos no tenían la ley de Dios. Esos filisteos, mis hermanos, era un pueblo pagano y gentil, el pueblo que tenía la ley de Dios, el pueblo que tenía la revelación especial de Dios. Como regla de fe y conducta, ese era Israel. Por lo tanto, los filisteos no podían actuar así, mis hermanos. El problema será, ya veremos al final, el problema será cuando el pueblo de Dios, que sí tiene su ley, actúa como actuaron los filisteos. Pero aquí Dios no podía medirlos con la misma ley porque no la tenían, mis hermanos. Y es en cierta manera un acto de la misericordia de Dios. Fíjense, Dios les dio su revelación de que Él era Señor en esas plagas, mis hermanos, y ahora en cierta manera parece aceptar lo que están haciendo porque no les cae el palo encima. ¿Y por qué hicieron esto los filisteos? Bueno, fíjense, lo hicieron de cierta manera para que el mal saliese de ellos, ¿ya? Esa es una de las cosas que dicen. Pero hay otro propósito claro. Fíjense en el versículo 5, al final. Cuando les dice, bueno, a mitad, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Aquí viene el primer propósito. Y daréis gloria al Dios de Israel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Tenían que hacer esto con un propósito claro. Y daréis gloria. ¿Gloria a quién? Gloria al Dios de Israel. Ese ya no es el Dios de los filisteos. Dice al Dios de Israel. Gloria a ese Dios que se ha revelado y ha afirmado que no ha dejado su reino, estableciendo su poder y estableciendo su señorío. Y saben esto, mis hermanos, me encanta cuando ponemos capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 de manera conjunta. Porque ¿qué pasó en el capítulo 4, mis hermanos? En el capítulo 4 la gloria de Dios abandonó su casa y su pueblo. Icabod. No hay gloria en la casa y en el pueblo de Dios, pero ahora ¿dónde se encuentra esta gloria, mis hermanos? Se encuentra en medio de esos filisteos y nación pagana que tenía que reconocer esta gloria, y eso es asombroso, porque nos demuestra, mis hermanos, que la gloria de Dios nunca fue pensada para estar limitada a un solo pueblo, a una sola casa, a un solo lugar. Era una gloria para ser reconocida por todas las naciones, mis hermanos. Dagón era un dios territorial. Sacabas a Dagón de su casa y ya no pintaba nada, mis hermanos. Sacabas a Dagón de su territorio y ya no pintabas nada. Pero este no es nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano, Señor sobre todo, y su gloria se extiende hasta lo último de la tierra. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos, porque su gloria llegó a ser reconocida a las naciones gentiles donde estamos nosotros. Reconoceréis su gloria. Y fíjense que aquí el autor entra con una palabra clave, la palabra gloria, que ya empezó en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Y les expliqué que la palabra gloria era significativa, mis hermanos,
Porque la palabra gloria quería decir algo pesado. Se aplicaba a lo que eran los materiales preciosos, los metales preciosos como el oro. Era un material pesado. Y cuando se aplicaba a una persona, como por ejemplo Elí era una persona gloriosa en el sentido de que bueno, estaba entrado en peso, ¿ya? Era pesado. O también se podía aplicar a aquellas personas que tenían en cierta manera un peso, dignidad e importancia dentro de la comunidad. Así que cuando le digan que alguien es glorioso, mis hermanos, especifiquen exactamente qué es lo que están diciendo, ¿ya? Pero fíjense que es la idea de peso, reconocer la gloria, dar gloria a Dios, reconocer su peso, su valor, su dignidad, ¿cómo qué? ¿Qué es lo que exactamente debían reconocer, mis hermanos? Y fíjense que ahora viene aquí lo sorprendente, me encanta lo que la Biblia hace aquí, mis hermanos. Y solamente es posible porque la Biblia es inspirada por Dios. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5, fíjense en el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová? Se agravó la mano de Jehová. ¿Ven esa palabra agravarse, mis hermanos? Esa palabra es la misma palabra donde viene gloria. Exactamente la misma palabra. Por lo tanto, cuando la mano de Jehová se agravó sobre ellos, mis hermanos, lo que estaba cayendo sobre lo que eran los filisteos era el peso, el valor, la dignidad del reino y el poder de Dios, mis hermanos. Y reconocer la gloria de Dios era reconocer esto. Era reconocer, mis hermanos, lo que era el valor, lo que era la dignidad, lo que era el peso del poder, señorío de Dios como Rey y Señor. Haced esto, filisteos, no endurezcáis. Fíjense el versículo 6 del capítulo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? ¿Se dan cuenta que menciona 2 veces endurecer? Y aquí viene lo siguiente. Es la misma palabra para gloria. La misma. Por lo tanto, mis hermanos, endurecer el corazón a la gloria de Dios, mis hermanos, ¿qué es? Es poner un peso en el corazón, mis hermanos, que oprime lo que es ese peso mayor de la dignidad, del valor, del poder, del señorío, del reino de Dios en nuestras vidas. Cuando uno endurece el corazón, endurece, mis hermanos, de que Dios ha dado todas las evidencias, como se los dio a los filisteos, todas las evidencias de su poder, de su señorío, de su reino, de su gobierno, y el corazón se endurece, ¿en qué sentido? En que pone un peso que no permite valorar lo que es la dignidad, el valor y el peso del reino de Dios, mis hermanos. Por eso ese reconocimiento debía ser hecho con un corazón que no se endurece a la gloria de Dios Rey, pero un reconocimiento también que debe ser sincero a la gloria de Dios Rey. Fíjense, mis hermanos, los filisteos no fueron sinceros del todo aquí. Porque ahora a partir del versículo 7 se nos dice el plan que montan para enviar el arca, mis hermanos. ¿Vale? Ya tienen los tumores, ya tienen los ratones, y ahora vamos a construir un carro. No había en aquel tiempo, no había de libre ni cosas de esas, ¿ya? Así que vamos a construir un carro. ¿Ya? Y lo pusieron bien difícil, mis hermanos, en los versículos del 7 al 12. Fíjense, porque fíjense en el versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puestas yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Fíjense lo que están haciendo aquí en cierta manera los filisteos. Primero construid un carro, bien. Después tomad 2 vacas, pero no cualquier tipo de vacas, mis hermanos. Debían tomar 2 vacas que nunca hubiesen sido puestas bajo yugo, mis hermanos. Por lo tanto, no habían sido domadas para que ambas pudiesen, ¿qué? Trabajar y tirar a una de ese carro bajo un mismo yugo. Por lo tanto, esto ya empezaba a ser una serie de catastróficas desdichas ahí, mis hermanos. ¿Hacia dónde irían esas 2 vacas que nunca habían sido puestas bajo yugo? Bueno, pero aparte de esto, no pueden ser cualquier tipo de vacas. No solamente no bajo yugo, sino que críen. Es decir, que estén en crianza, mis hermanos. ¿Ya? Por lo tanto, las vacas que están en crianza, mis hermanos, tienen baja maternal. ¿Ya? No están para tirar de carros, sino que están para cuidar de ¿qué? Para cuidar de sus becerros, de sus crías, mis hermanos.
Bueno, pues para que críen. Y después, fíjense, coger sus becerros, coger las crías y hacer con ellas, enviarlas de camino distinto hacia donde van las vacas. ¿Tienen la imagen? Ahora pregúntense, mis hermanos, ¿hacia dónde irían esas vacas? Primero, en yugo desigual, mis hermanos. Eso era un matrimonio que ya de inicio ya acabaría mal. Porque una vaca tiraría por un lado y la otra vaca tiraría por otro. Aparte de esto, mis hermanos, en el periodo de crianza, con los becerros yéndose en camino contrario, ¿dónde creen que irían las vacas, mis hermanos? Irían detrás de los becerros. ¿Y por qué hacen esto? Dicen, bueno, si las vacas van derechas a Bet-Semes, entonces eso quiere decir que lo que ha pasado, pues es la mano de Dios. Pero si se desvían y las vacas hacen lo que quieren, entonces esto es fruto de la casualidad. Es fruto de un universo que ha conspirado contra nosotros y es fruto de la casualidad. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 9. Dice, y observaréis si se sube por el camino de su tierra Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¿Se dan cuenta? Si las vacas van derechitas a Bet-Semes, sabemos que es Dios quien lo ha hecho. Si por otro lado se desvían a izquierda o a derecha, bueno, entonces oye, eso es fruto de la casualidad. Ahora bien, la pregunta, mis hermanos, es ¿por qué hicieron algo así? ¿Saben por qué hicieron algo así, mis hermanos? Porque esos fariseos todavía no habían verdaderamente creído en esas evidencias que Dios les había dado. Mis hermanos, lo pusieron todo muy, 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 muy difícil y posiblemente lo que tenían en su corazón es ojalá esas vacas se desvíen del camino. Porque si se desvían del camino, ¿saben lo que significará? Que entonces todo esto ha sido fruto de la casualidad y nosotros podremos volver a ¿qué? A dedicarnos a Dagón, a Dios, que es nuestro rey Dagón. En su corazón podían tener, ojalá se desvíen, porque así podemos seguir con lo nuestro. Podemos seguir con nuestra idolatría. Pero como se nos vayan rectas, entonces algo vamos a tener que reconocer. ¿Qué hicieron las vacas, mis hermanos? Dios es sorprendente. Habló a través de un asno, mis hermanos. Ahora habla de otra manera, a través de vacas, mis hermanos. A través de las dos vacas. ¿Y se fueron qué? Se fueron, mis hermanos, derechitas, ni a izquierda, ni a derecha, a Bet-Semes. Esos fariseos tenían, estos filisteos tenían todas las evidencias, pero en su corazón no había sinceridad de creer. Deseaban, mis hermanos, que se moviesen a izquierda o a derecha para poder seguir con sus dioses, con sus ídolos y con lo suyo. Es el mismo caso que los fariseos, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, que después de todas las señales, de todas las evidencias que Cristo había hecho con ellos, le dijeron los fariseos, maestro, deseamos ver de ti señal. Era para decirles, pero es que no habéis visto nada. Jesús les dijo, ya no tendréis más señal. ¿Por qué pedían señales esos fariseos? Mis hermanos, no pedían señales para creer en Cristo Jesús, mis hermanos, ni mucho menos. Pedían señales para poder meter el dedo en la llaga, mis hermanos. Pedían señales para poder descartar a Cristo de alguna manera y entonces decir, ves, nosotros tenemos razón y seguimos entonces con lo nuestro. Y mis hermanos, ¿saben qué? Hoy día es lo mismo. Tenemos la revelación de lo que es ese poder y ese reino de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicado domingo tras domingo, escuchado domingo tras domingo. La exposición de lo que es el reino de Dios, su poder, su señorío. La cuestión aquí es cómo respondes a esas evidencias. ¿Saben? El Señor puede aliviar muchas veces lo que son situaciones terribles en nuestra vida, pero a veces nuestros corazones siguen siendo duros y nuestras mentes poco sabias, mis hermanos. Recuerdo que cuando hubo el terremoto en Chile en el año 2010, las iglesias, mis hermanos, se llenaron. Las iglesias se llenaron.
de todos aquellos que daban gracias a Dios porque no les había caído la casa encima, mis hermanos. ¿Saben cuánto duraron las iglesias llenas? Si ya duraron un mes, ya fue mucho, mis hermanos. Porque muchos acabaron diciendo, bueno, quizás fruto de la casualidad de que no me haya caído la casa en la cabeza. Y siguieron, mis hermanos, con sus propias vidas, sus propios intereses, sus propios ídolos, sus propios dioses. ¿Saben? Esto me ha hecho reflexionar, mis hermanos. Samuel me está haciendo reflexionar. Porque si en el capítulo 4 tuve que reflexionar, Señor, ¿cuántas veces quizá he pensado que mi fe podía usarte? Aquí, mis hermanos, me ha hecho reflexionar pensando, Señor, ¿cuántas veces he pedido evidencias, no primeramente para creerte, sino pensando, ojalá que esto no sea así para que no tenga que cambiar lo que estoy haciendo? Hay muchos, mis hermanos, que dicen, es que yo quiero creer. Y le piden a Dios, Señor, dame, que quiero creer, me encantaría creer. Pero en el fondo de su corazón están como esos filisteos, mis hermanos, diciendo, ojalá estas evidencias no sean verdad, porque si lo son, voy a tener que responder a ellas. Las evidencias de ese poder y señorío de Dios, mis hermanos. Porque de otra manera, mis hermanos, no responder a ello, hacerlo con esa incredulidad de los fariseos, es perder totalmente la reverencia a quien es Dios. Y eso nos lleva al último punto, mis hermanos. Lo que es la reverencia a la santidad del Dios que no ha dejado su reino. Y fíjense que aquí la santidad de Dios conlleva la reverencia de su pueblo. Ahora, cambia todo lo que es el escenario. Hemos estado con los filisteos, mis hermanos. Los filisteos, un pueblo pagano, un pueblo gentil, malos. Pero ahora llega el pueblo de Dios. Y saben, Israel podía pensar, es lógico que Dios haya actuado así con esos filisteos. ¿Por qué? Porque son un pueblo gentil, porque son un pueblo pagano. Pero con nosotros que somos el pueblo de Dios, Dios no actuará así. Porque somos su pueblo, porque somos el pueblo del pacto, porque Dios es nuestro Dios. Él no actuará así con nosotros. ¿Saben? Los israelitas cometieron un grave error, mis hermanos. Cogieron muchas veces esa relación de Dios con Dios, esa relación de pacto, como una falsa seguridad en su vida. Esa fórmula del pacto, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, es preciosa. Es preciosa porque da una relación de intimidad, mis hermanos, con Dios, que es sorprendente. Solamente Israel tenía esa relación de intimidad y de cercanía con Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y podían pensarse, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, Dios no actuará como actuó con los filisteos en nosotros. Esa cercanía podía convertir a Dios, ¿saben en qué? En algo común, mis hermanos. Y ya utilizo la palabra común de manera enfática, porque la palabra común es donde viene la palabra profano, mis hermanos. La palabra profano es algo común. Es algo común en contraste con algo santo y consagrado. Y podían tener esa relación tan cercana con Dios, de ser su pueblo, de convertir a Dios en algo común. Pero ahora cuando llega el arca, mis hermanos, la Biblia dice lo siguiente aquí en el fluir del argumento. Dice, ese Dios que no dejó su reino, estableciendo su poder sobre los ídolos como Dagón, ese Dios que no dejó su reino estableciendo su señorío sobre los filisteos, ese Dios que debe ser reconocido el poder y la gloria de su reino, ese es el mismo Dios, pueblo, que ahora llega a ti. Por lo tanto, no lo trates como lo trataron los filisteos. ¿Y cómo lo trató Israel, mis hermanos? ¿Saben cómo lo trató? Igual que los filisteos, o quizá peor. Porque los filisteos, mis hermanos, habían convertido a Dios como otro ídolo como Dagón. Lo tomaron y lo metieron como hicieron con Dagón.
Pero los israelitas, mis hermanos, convirtieron a Dios en algo común en sus vidas. Perdieron la visión de que Dios es santo. Y cuando se pierde, mis hermanos, la visión de que Dios es santo, se hace a Dios algo común, profano como el resto de las cosas. Cuando se pierde la visión y la reverencia de que Dios es santo, mis hermanos, se pasa al Dios santo de la esfera de lo santo a lo profano, de la esfera de lo consagrado a lo común. Dos caminos, pero el resultado fue el mismo, tanto fariseos como Israel. ¿Y cómo lo convirtieron en algo común? Fíjense, mis hermanos, fíjense lo que sucede a partir del versículo 13. Ahí llega el arca, mis hermanos. Y sorprende que ni se preguntan, mis hermanos, ni se preguntan cómo llega el arca con un carro y vacas ahí, mis hermanos. Ni se preguntan nada de esas figuritas de tumores y de ratones en oro. Nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí llega el arca. Aquí llega nuestro Dios. Aquí llega nuestro papito. Hola, Señor. Hola, Dios. Bienvenido a tu casa. Qué bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacrificar las vacas. Venga, vamos a sacrificar las vacas. Podría parecer que estuviese bien, ¿eh? Que sí. Pero mis hermanos, sacrificaron vacas. Vacas. Y saben, eso estaba prohibido. Cuando el holocausto era vacuno, no podrían sacrificarse vacas. Fíjense en Levítico 1, versículo 3. Si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Macho sin defecto, no vacas, mis hermanos. El libro de Levítico, el libro que en el Antiguo Testamento es el libro por excelencia de la santidad de Dios. Sed santos porque yo soy santo. El libro que servía a Israel para santificarse decía, no vacas, machos. ¿Y qué es lo que hicieron? Sacrificaron vacas. Mis hermanos, esto ya empezaba a mostrar de que habían perdido la reverencia a que ese Dios que ahora llegaba en medio de ellos, ese Dios era santo. Y no solamente esto, bueno, la sacrifican y ¿qué hacen, mis hermanos? Miraron dentro del arca. Fíjense el versículo 19, no está claro si miraron dentro, en lo original no está claro si miraron dentro o miraron el arca. ¿Ya? Pero fíjense el versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Mis hermanos, solamente aquellos que no eran del sacerdocio arónico, mis hermanos, no podían ni ver ni tocar el arca. Incluso los hijos de Coat, que eran los encargados de llevar el arca, no podían ni mirar dentro de ella, ni ver el arca, mis hermanos. Debía estar primeramente tapada. Y aquí vienen estos, ¿y qué es lo que hacen, mis hermanos? Venga, miran en el arca o miran dentro del arca, mis hermanos. ¿Qué es lo que perdieron ahí? Perdieron toda reverencia, toda visión de que el Dios que estaba ahí, mis hermanos, era el Dios santo. Y Dios acabó con ellos. Mis hermanos, si hay algún hermano que hace así, pero es que Dios es santo. Y en el pueblo de Dios y en los suyos, Dios no puede ser tratado como un ídolo. Porque lo que hicieron los filisteos, mis hermanos, Israel lo hizo de otra manera, pero acabó tratando a Dios como una cosa común. Y Dios es santo. Y Dios en su pueblo y en los suyos no puede ser tratado de ninguna manera como algo común, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que esto, en cierta manera, es lo que despertó esas dos últimas preguntas del versículo 20. Y esto nos lleva a la aplicación final, mis hermanos. Fíjense en las preguntas. Versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Y esto, mis hermanos, nos lleva a la aplicación final, que es la aplicación del reino de Cristo, del Dios que no ha dejado su reino.
Fíjense esas preguntas. ¿Quién podrá estar delante de Jehová Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Mis hermanos, cuando llegamos al capítulo 7, fíjense lo que sucede en el capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Mis hermanos, 20 años estuvo el arca ahí esperando. 20 años el arca que simbolizaba el reino, el poder y la soberanía de ese reino de Dios, poder, señorío, gloria, santidad, descansando por 20 años a que esas preguntas se respondiesen. ¿Quién podrá subir delante de Jehová, Dios Santo? ¿A quién? ¿Quién nos subirá? Y mis hermanos, dentro del contexto, la respuesta aquí es David. David será aquel rey, mis hermanos, aquel rey que permitirá ese reino de gloria, de santidad, de poder, de señorío en medio de su pueblo. Pero ¿saben qué? Incluso el mismo David escribió un salmo, el Salmo 24:3, que dijo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Incluso David te está diciendo que ni yo he podido cumplir esto. Y mis hermanos, el único que permite que ese reino de gloria, de santidad, de poder y de señorío llegue en medio de los suyos, ese es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios no vino en una caja de madera forrada de oro, sino que vino mediante la encarnación. Nadie lo trajo y lo puso en medio de nosotros. Dios mismo, de su voluntad, vino en la persona de su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Y cuando Dios se encarnó en Cristo Jesús, vimos su gloria, mis hermanos. Y en sus palabras, en su vida, en sus hechos, mis hermanos, vimos como la gloria de Dios llegaba no solamente a Israel, sino a todas las naciones, mis hermanos. Y cuando Cristo fue puesto en aquella cruz, fíjense lo que Pablo dice, mis hermanos, en Colosenses 2:15. Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz, mis hermanos? Exhibió los principados, los potestades, todos los enemigos de Dios exhibidos en aquella cruz de Cristo. Dagón, Asdod, Asera, el pecado, Satanás mismo, todos estos enemigos sometidos delante del Cristo crucificado en aquella cruz. Y en aquella cruz, mis hermanos, finalmente la simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. Y nuestro Señor Jesús resucitó victorioso de tal manera para que todo el mundo pueda entender que Jesucristo, solo Él, es el Señor. Y su reino es un reino de gloria, de poder, de señorío eterno y de santidad sublime. Este mensaje es el que de una manera, mejor o peor, todos los domingos se intenta predicar y escuchar desde este púlpito, mis hermanos. Todos los domingos escuchas del Evangelio del reino de Dios. La pregunta es: ¿te quedarás como los filisteos o reconocerás que Jesucristo es el Señor, quien murió para dar perdón y salvación? Porque, mis hermanos, ese reino de Cristo es el reino de nuestro Dios, glorioso, sublime, de poder, de señorío y de santidad. Y a ese Rey, mis hermanos, servimos. Dios nos permita, mis hermanos, servirle con sinceridad de corazón, no con dureza. Dios nos permita servirle, mis hermanos, con santidad en nuestras vidas.